También desde Hong Kong está con nosotros Diego Londoño, quien es comunicador social, periodista, psicólogo y magíster en psicología social de la Universidad Pontificia Bolivariana. En primera instancia hay que desesencializar el deporte, reconocer que en sí mismo, digamos, es un recurso, una herramienta y que dependerá la orientación que se le dé, el efecto que ello tenga en los participantes, porque si vamos a hablar, por ejemplo, de algunas lógicas dominantes en el deporte de alto rendimiento, se están sembrando, reproduciendo, produciendo y reproduciendo lógicas opuestas a lo que llamaríamos convivencia. Si hablamos el tema el estímulo a la trampa, al ganar como sea, la simulación, múltiples prácticas, imaginarios y prácticas que están anclados al contexto del deporte de alto rendimiento. Entonces, y muchas veces esas lógicas también trascienden y se extrapolan al deporte formativo. Incluso desde los mismos entrenadores, hay que decirlo abiertamente y de forma crítica y respetuosa, sin generalizar, pero muchos entrenadores que están en ese contexto, digamos, formadores en teoría, que deberían justamente interiorizar su rol, están orientando prácticas deportivas hacia ese tipo de imaginarios, ese tipo de ideas. Entonces, un deporte mal orientado, digamos, o de forma inadecuada, orientado inadecuadamente, puede posibilitar el establecimiento o el reforzamiento justamente de todo lo contrario a lo que los objetivos de desarrollo están proponiendo, y la convivencia como uno de esos ejes orientadores. Hemos visto la idealización, entonces la desidealización del deporte, porque hay muchos elementos que van más allá y que el deporte no tiene la posibilidad de transformar, y que hay que reconocer, hay que admitir las limitaciones del deporte en términos de asuntos del orden estructural, socioeconómico, el hambre, la inequidad, la desigualdad, la falta de empleo digno y estable, muchos elementos que no, el deporte hay que reconocer que desborda el alcance del deporte. Entonces hay que admitir, bueno, qué es lo que vamos a pretender desde el deporte, y bajo ello establecer unas metodologías, y que unas metodologías justamente con lo que expresaba Ita, que sean sometidas a una construcción rigurosa o un seguimiento, una evaluación de unos indicadores que realmente nos den cuenta de que estamos logrando lo que pretendemos, no dar por sentado que por el hecho de estar proponiendo actividades o procesos deportivos en sí mismos ya estamos generando efectos deseables en las personas que los practican. Tuve la fortuna de estar en Río de Janeiro conociendo lo que ha hecho Fight for Peace en el complejo de favelas de Maré a través de artes marciales y el boxeo propiamente con Fight for Peace, Lulu Tapelapais en Río de Janeiro, lo que hacen en Londres, Inglaterra también desde esta organización, y que en gran medida sustentó lo que en Medellín hemos desarrollado con Vox Vivencia, con jóvenes que están cumpliendo sanciones legales en el Centro de Atención al Joven Carlos Llera Restrepo, más conocido en Medellín como La Pola, jóvenes que han estado involucrados en hechos como tentativa de homicidio, hurto agravado, homicidio incluso, extorsión, y que hemos logrado encontrar unas transformaciones bastante potentes ancladas a ello. Pero como lo dice Ita, digamos, el deporte es un recurso en medio de otros recursos que se llegan a incorporar, digámoslo, comprendiéndolo de forma holística y complementaria. El deporte nos permite ser ese puente, porque el joven que ha estado, digamos, asociado, involucrado en contextos de violencia, en este caso el boxeo es una práctica que en sí mismo no está rompiendo de entrada todas las lógicas, bueno, vas a golpear a un otro, pero en el proceso es que se va dando esa flexibilización de que no es golpearlo de cualquier forma, que hay unas normas, hay unos límites, esto no se puede, ojo con hacer daño, y que a su vez hagan conciencia de la propia vulnerabilidad que tienen a través de la práctica, en este caso corporal o lucratoria del contacto con el otro. Proponer metodologías y procesos que vayan más allá del fútbol o de la futbolización que tanto daño hacen. Yo también soy futbolero, me encanta el fútbol, pero creo que hay que trascender a esa práctica y buscar otras alternativas. El tema del ajedrez, concretamente, digamos, hay que comprender las lógicas internas de cada práctica deportiva, y a su vez es lo que permite en el establecimiento de algunas metodologías. Ahora nombraba el asunto del béisbol, en la metodología de Mi Vida es un Diamante, la posibilidad de establecer analogías, el tema de generar comparaciones de las posiciones en la cancha o en el terreno de juego, también las jugadas propiamente que se dan dentro de la práctica deportiva, y cómo eso se puede asemejar, parecer a la vida cotidiana, y cómo a través de las conversaciones, diálogos a posteriori del deporte, podemos generar un aprendizaje significativo y que trascienda el tiempo. Y en el tema del ajedrez, la lógica interna del deporte o de la práctica deportiva en este caso es que siempre estás pensando antes de actuar, estás tomando decisiones continuamente, descartando, eligiendo y descartando a la vez. Y para personas que, digamos, están en ese contexto de privación de libertad, que muchas veces han sido estigmatizados y que han sido excluidos,
que evidentemente buena parte de ellos cometieron algunas acciones que sustentaron esa determinación del orden legal. También se puede hacer una revisión, hacer conciencia del pensar antes de actuar. Digamos que puede sonar un poco cliché, pero el tema del ajedrez propicia ello. También el controlar los impulsos, antes de tomar una decisión, pensar, reflexionar las alternativas, y algo muy importante en términos de convivencia. En ajedrez y en cualquier deporte no basta con el propio plan, no basta con el tema táctico y estratégico de las propias ideas, sino que hay que considerar a un otro. Entonces, ese ponerme en el lugar del otro, pensar en las posibilidades que tiene, cómo está orientando su estrategia, creo que es un tema de convivencia, aunque sea de una forma implícita.